Durante casi 200 años fueron una de las instituciones más ricas y poderosas de la Edad Media. Guerreros, monjes, banqueros, es que los caballeros templarios lo eran prácticamente todo. Pero su final fue tan repentino como brutal. Es que fue literalmente en un solo día. Pasaron de ser la élite de la cristiandad, los más respetados, a convertirse en fugitivos, perseguidos y acusados de los peores crímenes que te puedas imaginar. Una caída en picado que, claro, ha generado siglos y siglos de misterio. Así que la pregunta es inevitable. ¿Cómo es posible que la orden más poderosa de toda la Edad Media se viniera abajo así, de la noche a la mañana? Pues esa es la historia que vamos a desgranar hoy. Para entender su caída, primero tenemos que entender su increíble ascenso. Y todo, absolutamente todo, empieza con un propósito que hoy nos parecería sorprendentemente humilde. Eran monjes y guerreros. A ver, nos situamos. La orden nace oficialmente en el año 1119, justo después de la Primera Cruzada. Ir de peregrinaje a Jerusalén era una auténtica locura. Peligrosísimo. La misión original de los templarios era así de simple: proteger a esa gente en los caminos. Y aquí está lo que los hacía, únicos en su especie. No eran solo soldados, eran monjes que hacían votos de pobreza, castidad y obediencia. Pero a la vez eran guerreros de élite, entrenados para el combate. Una mezcla que nadie había visto antes. Por cierto, una curiosidad. ¿Sabemos de dónde viene su nombre? Pues muy sencillo. Su cuartel general lo montaron en Jerusalén, justo donde se creía que había estado el antiguo templo de Salomón. De ahí los caballeros del temple, o sea, los templarios. Pero la historia da un giro que nadie se esperaba, porque de ser protectores de caminos pasaron a ser algo muchísimo más influyente: los banqueros de Europa. Vamos, que prácticamente inventaron la banca. Y claro, su poder empezó a crecer a una velocidad de vértigo. Los nobles de toda Europa les donaban tierras, castillos, una barbaridad. Además, el Papa les dio unos privilegios especiales que en la práctica los ponían por encima de las leyes de los reyes. Y la guinda del pastel: no pagaban impuestos. Así cualquiera amasa una fortuna, ¿verdad? Su auténtica genialidad fue aprovechar esa red de fortalezas que tenían por toda Europa para crear un sistema financiero súper avanzado para la época. Y esto los convirtió, de facto, en los precursores de la banca moderna que conocemos hoy. El sistema era revolucionario por lo simple que era. Imagina, un peregrino dejaba su dinero en la sede templaria de París, por ejemplo, y le daban una carta de crédito. Con ese papel llegaba a Jerusalén y retiraba la misma cantidad. Se acabaron los peligros de viajar cargado de oro. Una idea brillante. O sea que, para que nos hagamos una idea, a finales del siglo XIII, este era el panorama. Los templarios no eran solo un ejército de élite, no. Eran una potencia económica brutal y una red internacional que se extendía por todo el continente. Claro, tanto poder, tantísimo dinero, al final inevitablemente genera enemigos. Y fue la deuda de un rey la que plantó la semilla de su propia destrucción. Después de tocar la cima a mediados del siglo XIII, todo empezó a torcerse. El año clave fue 1291. Los cristianos pierden su último bastión en Tierra Santa. Y de repente, la misión original de los templarios, la de proteger a los peregrinos, ya no tenía mucho sentido. Y aquí está la clave de todo el asunto. Piénsalo, una orden militar, sin una guerra que luchar, pero que seguía teniendo unas riquezas inmensas y que además no respondía ante ningún rey, solo ante el Papa. Se convirtieron en el objetivo perfecto. Generaban una envidia y una desconfianza enormes. Y en este caldo de cultivo aparece nuestro antagonista, el rey Felipe IV de Francia, un monarca que estaba hasta arriba de problemas económicos y, sobre todo, que tenía una deuda gigantesca, pero gigantesca, con la Orden del Temple. Felipe, que era muy astuto, en lugar de pagar su deuda, tomó una decisión, digamos, radical: eliminar a sus acreedores. Y para ello eligió una fecha que ha pasado a la historia: viernes 13 de octubre de 1307. Sí, de aquí mismo viene la superstición. Ese día, de forma simultánea por toda Francia, se arresta a todos los templarios. Y las acusaciones, eran de película: herejía, adorar ídolos, hacer rituales blasfemos en secreto, corrupción moral. Cargos diseñados básicamente para destrozar su reputación para siempre. Pero, ojo, hay que dejar algo muy, muy claro aquí. La inmensa mayoría de las confesiones que se usaron para demostrar estos crímenes se consiguieron bajo torturas terribles. La gente confesaba cualquier cosa con tal de que parara el dolor. El Papa Clemente V, que en teoría era su único jefe, al principio dudó, no lo veía claro. Pero la presión política del rey de Francia fue tan bestia que al final, en 1312, cedió y disolvió oficialmente la Orden del Temple.
El poder político, simple y llanamente, había aplastado al religioso. Y así, con la orden disuelta y sus líderes sentenciados, se acaba la historia de los templarios. Pero es justo en este punto donde empieza de verdad su leyenda. El último gran maestre, Jacques de Molay, fue quemado en la hoguera en 1314. Cuentan que sus últimas palabras fueron para proclamar su inocencia y la de la orden hasta el mismísimo final. Un final trágico que, claro, se convirtió en el cimiento de su mito. Una caída tan dramática y la desaparición de sus riquezas, pues claro, eso echó a volar la imaginación de la gente durante siglos, y de ahí nacen todas esas leyendas sobre tesoros ocultos, conocimientos secretos y, cómo no, su eterno vínculo con el Santo Grial. Al final, si lo pensamos bien, la historia de los templarios es casi una advertencia, ¿no? Una lección sobre cómo el poder, el dinero y la ambición política pueden aliarse para destruir hasta la más fuerte y respetada de las instituciones. Lo que nos deja una última pregunta. ¿Qué fueron en realidad? ¿Héroes de la fe? ¿Herejes corruptos? ¿O simplemente las víctimas de la ambición sin límites de un rey? Quizás, como casi siempre, la respuesta tenga un poco de todo.